El tema del día de hoy es el egoísmo. En Marcos 12:31 dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En Filipenses 2 del 3 al 4 dice, nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerándose cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No se busque cada uno su propio interés, sino más bien el interés de los demás. En pocas palabras, Pablo nos dice, no seáis egoístas. La palabra egoísmo proviene del latín ego, que significa yo, y del sufijo ismo, que indica una doctrina o tendencia del yo. En filosofía, el término egoísmo se utiliza para describir una teoría ética que sostiene que el individuo debe priorizar sus propios intereses y deseos por encima de los intereses de los demás. Un conferencista una vez dijo que nadie busque su propio interés, sino más bien el interés de los demás. El egoísmo es obsesionarse con uno mismo, excluyendo a los demás e hiriéndolos en el camino. Debemos velar por nuestros intereses personales sin excluir o atropellar o pasar incluso por encima de los demás para colocarnos nosotros mismos. Eso es egoísmo. Jesús dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Pablo dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. El egoísmo es una actitud que se centra en uno mismo, excluyendo y dañando a los demás en el proceso. Es importante distinguir entre velar por nuestros intereses personales y hacerlo de manera egoísta. Una historia clásica del Antiguo Testamento es la que ilustra el egoísmo de Saúl. Saúl, elegido por Dios para ser el primer rey de Israel, comenzó a dejar que el poder y la adulación lo consumieran. Se volvió egoísta y orgulloso y empezó a ignorar las instrucciones de Dios y a seguir su propio camino. El egoísmo de Saúl se manifestó en varias maneras. Podemos ver, por ejemplo, la desobediencia. Saúl desobedeció las instrucciones de Dios en varias ocasiones, como cuando no destruyó completamente a los amalecitas como se le había ordenado por medio del profeta Samuel. También Saúl se llenó de orgullo, se volvió orgulloso en su posición y poder y empezó a creer que era más importante que Dios. Y por supuesto se llenó de celos. Saúl se puso celoso de David, quien había sido ungido por Dios para ser el próximo rey de Israel. Y trató de matarlo en varias ocasiones. Eso lo podemos ver o corroborar en 1 de Samuel, capítulo 18 y capítulo 19. El egoísmo de Saúl tuvo algunas consecuencias devastadoras, como por ejemplo la pérdida del trono. Saúl perdió el trono de Israel debido a su desobediencia y egoísmo. También Saúl sufrió muerte en la batalla contra los filisteos y su muerte fue el resultado directo de su egoísmo y desobediencia. La historia de Saúl es un ejemplo clásico de cómo el egoísmo puede llevar a la destrucción y la pérdida de una persona. Entrando en el tema, podemos ver, número uno, que el egoísmo se centra en satisfacer los propios deseos y necesidades sin importar el impacto en los demás. Número dos, la enseñanza bíblica acerca del egoísmo. El Señor Jesús dice, ama a tu prójimo como a ti mismo.
Jesús enseña que debemos amar a los demás como a nosotros mismos, tal cual como lo dice Marcos 12:31. También debemos velar por los intereses de los demás. Pablo enseña que debemos velar no solo por nuestros propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Eso lo dice Filipenses 2, del 3 al 4. Número 3, la importancia de la empatía y la compasión. Ponerse en el lugar de los demás. La empatía nos permite entender y compartir los sentimientos de los demás. Mostrar compasión que nos lleve a actuar con bondad, generosidad hacia los demás. Vamos a ver 3 aplicaciones para nuestra vida diaria acerca de estos textos y acerca del egoísmo. Podemos ver las 3 aplicaciones acerca de Marcos 12:31 y Filipenses 2, del 3 al 4. Número 1, poner a los demás primero. Sacrificar nuestros deseos y necesidades por el bienestar de los demás. Número 2, amar al prójimo como a uno mismo. Tratar a los demás con el mismo amor y respeto que nos gustaría recibir. Y número 3, servir a los demás con amor. Buscar oportunidades para servir a los demás sin esperar nada a cambio. Podemos concluir que una persona que le sirve a Dios es todo menos egoísta. La persona que Dios usa no es la que pone primero, no es la que se pone primero, ni la que se pone de segundo, ni la que se pone de tercero, ni la que pone primero a la familia, a la iglesia, no, es la que pone a Dios en primer lugar. Siempre pone a Dios en primer lugar y dice que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Tal cual como lo dice Filipenses 2, del 3 al 4, que nada o nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerándose cada uno a los demás como superiores a sí mismo, y no se busque cada uno su propio interés, sino más bien el interés de los demás. Entonces debemos aprender a que lo contrario del egoísmo es el amor. Y el Señor Jesucristo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El que conoce a Jesús, el que recibe a Jesús y el que es discípulo de Jesús, no tiene en él egoísmo, porque en él está el amor de Dios. Quien habló para ustedes, su hermano y amigo David Ramos, en su programa La Biblia Dice.